Sí, bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo también a mis colegas candidatos. Lamento que Janet Jara se haya bajado de este debate, porque mi primer minuto o minuto y medio era para plantearle a ella directamente algo. Como no está, lo voy a decir igual. Le va a llegar el mensaje seguramente a través de los medios de comunicación, porque para este debate y para los próximos debates es muy importante hablar con la verdad. Janet Jara ha hecho un punto respecto de la verdad y uno puede tener derecho a equivocarse, uno se puede equivocar en la vida. Uno puede rectificar o corregir alguna postura en la vida. Incluso uno puede cambiar de opinión cuando los argumentos a uno lo convencen, y en eso, a mi juicio, no hay ningún problema. Pero lo que uno no puede hacer es mentir. Y ayer, en el foro de la minería, dentro de mi exposición, yo señalé que en las primarias se había planteado por parte de la candidata Janet Jara la nacionalización del cobre y del litio en su programa de gobierno inscrito en el CERVEL para las primarias. Y eso es un hecho, es una realidad. Quizás no lo debatieron en los paneles que tuvieron, pero en su programa estaba eso. Y no solamente negó que había sido un tema de las primarias, y yo lo señalé porque eso generaba incertidumbre en el tema minero, al igual que puede generar incertidumbre cualquier propuesta que haya en cualquier debate, porque vamos a tener que estar revisando lo que ella escribe y lo que ella dice. Y eso es más grave aún porque me acusó a mí de estar tergiversando la verdad. Y eso para mí es grave, porque estaba en su programa. Y le dejo la pregunta a ella, ya que no la va a poder contestar acá, de si va a volver a faltar a la verdad. Porque en esta experiencia tenemos. A mí me tocó en debates anteriores cuestionar al actual presidente de la República, que ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones. La más grave de ella es el caso Monsalve. Y si alguien es capaz de decir una falsedad en la campaña, lo más probable es que vaya a reiterar esa situación en el gobierno, y eso no corresponde. Así que agradezco el minuto adicional que me entregaron porque me permitió explayar un poco más ese punto que, insisto, es esencial. Porque cualquier cosa que alguien diga en un debate, si no se condice con lo que escribió hace pocos meses atrás, bueno, da lo mismo lo que firme, da lo mismo las garantías que entreguen, porque quiere decir que no les importa nada. Y cuando hablamos de Chile, uno tiene que decir que, al menos yo, que vengo de una familia de emprendedores y que también en algún momento se dedicó en parte a los transportes, uno piensa que mientras la gente duerme, los camioneros, los transportistas, mantienen vivo el país. Yo lo aprendí en el Bavaria, que está ahí al lado de la Gruta de Fátima, cuando mi hermano decidió hacer el primer restaurante, no el primero, pero uno cerca de Santiago, con un descanso. Y eliminó la mitad de la parcela, unos 5.000 metros, y dejó ahí un descanso para camioneros, bien iluminado, con 2 nocheros, con coordinación con carabineros, para que no se producieran algunos desórdenes nocturnos, como algunas veces ocurría, y el local empezó a funcionar las 24/7. Y nos transformamos en un punto incluso para todos los ciudadanos, porque ahí había baño, siempre bien limpio. Después aparecieron, las bombas de benzina con buenos baños, pero es algo que uno sabe. También me tocó cargar muchos camiones y sabía que si llegaba bien cargado y estaba bien hecho el pedido, el almacén, el local, la roticería, el restaurante, en este caso puede ser un supermercado, puede ser una farmacia, una obra civil, va a estar bien abastecido y todo va a funcionar. Porque si algo falta, se va a parar la obra. Y esa cadena logística, la economía chilena, al final tiene una columna vertebral, que son los transportistas. Claro, puede ser el 5% del PIB, pero todo caería si es que se paraliza el tema del transporte. Y nosotros hemos planteado 3 temas esenciales para que Chile vuelva a ser un país seguro y emprendedor. Uno es
valga la redundancia, la seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay desarrollo económico. El otro es la justicia social, la justicia. Tiene que haber justicia. Si alguien delinque, si alguien asesina, bueno, la justicia tiene que hacer su tarea. Uno no puede evitar todos los delitos, pero el que comete un delito sabe que va a haber una sanción. El que infringe las normas sabe que va a haber una sanción. Y el tercer punto es el crecimiento económico. Los dos pilares de nuestra propuesta general es la seguridad y el desarrollo económico. Y nosotros estamos apuntando en todas nuestras políticas al pleno empleo. En temas de transportes, claramente faltan conductores. Hay posibilidad de dar más empleo. ¿Dónde están las trabas? En la capacitación, en el CENSE, podrá ser en la educación técnico-profesional. ¿Por qué no partimos con los jóvenes enseñándoles de motores y a conducir, en vez de tener que depender de algunas escuelas de conductores que no todas hacen bien la pega? Así que en las preguntas iremos profundizando en los temas, pero muchas gracias por la invitación y gracias por la pega que hace. Evelyn Matei, el podio es suyo. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que me apasiona. Me tocó trabajar mucho con diversas agrupaciones cuando fui ministra del Trabajo y tengo muy claro la cantidad de problemas que tienen tanto los transportistas como también todo lo que es el transporte interurbano, que también tenía problemas bastante similares. Así que lo primero que quiero señalarles es que así como ustedes conducen camiones, probablemente quieren saber cómo nosotros vamos a conducir el gobierno, si llegamos ahí, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos claro es que ustedes básicamente están preguntándose todo el tiempo 4 preguntas que son complejas. Una, si llegan o no a fin de mes, si van a poder pagar las deudas o no, si el tema económico. 2, si vuelven sanos a casa o no, o si sus hijos vuelven a casa, sanos a casa o no, seguridad. El tercero es si van a poder renovar un camión, o se van a ir cada vez, ¿no es cierto?, con un camión más viejo y finalmente cuando ya no puede seguir, ustedes tampoco. Esto tiene que ver con inversión, con el futuro. Y obviamente si las carreteras son seguras suficientemente como para que no les roben las cargas, que está pasando mucho. Así que partamos primero por lo más urgente, que es la seguridad. En esta materia nosotros hemos dicho muchas veces, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, desde que era alcaldesa en Providencia y nos dimos cuenta que teníamos crimen organizado en la comuna, bajo la forma de los motochorros. Ahí nos dimos cuenta que el motochorro, que parecía que era alguien que robaba teléfono, era crimen organizado. Y ustedes lo están viviendo. Ustedes lo están viviendo en la ruta, lo están viviendo en los puertos y claramente el Estado no ha estado a la altura. Y en ese sentido, ustedes saben perfectamente bien lo que nosotros estamos proponiendo, que son cárceles de alta seguridad, para que no sigan operando desde la cárcel los cabecillas, ¿no es cierto?, del narcotráfico y del crimen organizado. Más inteligencia y también control con cámaras. Y esto para ustedes es muy importante. Nosotros estamos hablando de 140.000 cámaras a lo largo de todo Chile. Es una cosa muy cara, 2.500 millones de dólares lo que nos cuesta, pero eso significa que cuando a ustedes les roban un camión o cuando a ustedes los asaltan, esos no se pueden esconder en ningún lado, porque en algún minuto la cámara los va a captar. Yo siempre señalo que a nosotros nos mataron a una persona en el parque Balmaceda. Revisamos todas las cámaras que teníamos y a las 24 horas le pudimos dar así el expediente a la PDI. A los 2 días lo tenían ya adentro al asesino. O sea, las cámaras son de verdad muy importantes y en las carreteras especialmente importantes. Obviamente que más inteligencia, control en la frontera. Las fronteras las tenemos que cuidar. No puede ser que las personas que matan, ¿no es cierto?, puedan entrar y salir de nuestro país como Pedro por su casa, y obviamente también la protección a carabineros, gendarmes y a ustedes, los transportistas. Así que lo primero, tenemos realmente, y yo ya lo he hecho en Providencia, tenemos un plan muy robusto para la seguridad. Segundo, para nosotros es muy importante que el país crezca,
porque en la medida que el país crezca, ustedes también van a tener trabajo. Y eso significa dos cosas. Una es un cambio total a cómo se entiende la permisología. Nosotros entendemos la permisología mucho más como una colaboración público-privada entre el gobierno y la empresa privada, de tal manera que las inversiones se hagan de la mejor forma posible, con el menor impacto posible en el medio ambiente, en las comunidades, etcétera, pero que se hagan. Así que la permisología la vamos a cambiar totalmente en el corto plazo, con una comisión desde la presidencia que destrabe proyectos importantes para que haya inversión rápida, pero también en el largo plazo cambiando la ley, porque la ley que tenemos hoy día es terrible. Y por otra parte, nosotros entendemos también que si tenemos un impuesto más alto que el promedio de la OCDE, quiere decir que estamos muy mal, porque la OCDE naturalmente tiene acceso a mercados financieros, tiene una estabilidad política, tiene una estabilidad que nosotros no tenemos. No podemos competir nosotros en las inversiones con la Unión Europea, con la OCDE, si tenemos tasa de impuestos más altos. Y por eso que estamos pensando, hemos resuelto, que vamos a bajar de 27 a 23 de un viaje el primer año, y con la PYME vamos a tener un impuesto permanente del 10%. Creemos que eso a la PYME efectivamente le puede dar un empuje grande. Pero también tengo claro que este sector necesita modernización. Necesitan un marco normativo nuevo. El que existe hoy día es de 40 años. Todo lo que tiene que ver con el peso por eje, los tamaños, los largos, el tipo neumático, todo eso, más de 40 años. Y entonces los camiones modernos no caben ahí. Tenemos clarísimo que necesitan zonas de descanso con seguridad. Tengo entendido que ustedes más o menos en promedio pueden manejar 350, máximo 400 kilómetros, y por lo tanto cada 350 o 400 kilómetros hay que tener un lugar donde puedan descansar, pero también con seguridad. Y obviamente el tema de la formación profesional para los conductores, que eso es algo que perfectamente lo puede hacer el CENSE con becas, y nosotros creemos que esas becas también debieran estar dirigidas a los parientes de ustedes, que conocen exactamente cómo es el rubro. Muchas gracias. Su podio, Johannes Kaiser. Muchas gracias. La verdad es que yo pretendía profundizar un poco en lo que son las dificultades de este gremio. Muchas de ellas ya han sido mencionadas. Creo que nos falta hablar de aduanas. Tienen que estar funcionando 24/7 junto con impuestos internos. Nos falta hablar del SAC. La cantidad o la competitividad que perdemos debido a la ineficiencia del Estado no es menor. La cantidad de horas hombre que se pierden. Entonces, esperando la atención del fisco, nos genera costos difícilmente sostenibles. Podemos hablar de que tenemos que arreglar o aclarar la ley del tránsito para que no se produzcan tantas dificultades en la interpretación. Podemos hablar de la formación, de la necesidad de fusión de Chile Valora con el CENSE, que creemos que es la solución para aumentar la cantidad de cupos de formación para conductores profesionales, de los impuestos al diésel, del TAC, del abuso que ha sido la renovación de los contratos, obligando entonces a la ciudadanía a pagar de nuevo por las carreteras ya construidas. No sé si ustedes sabrán, pero los contratos del TAC, las concesiones, al renovarlos, se obligó a las concesionarias a pagar de nuevo por la infraestructura ya construida. Es por eso que no bajan los valores. Hay muchísima gente que tiene un problema muy, muy serio para utilizar nuestras vías porque se ha transformado en un impuesto que ha pasado al margen de lo que es nuestro Congreso Nacional. Esto ha sido es un escándalo. Y yo espero, estoy todavía tratando de conseguir las firmas para hacer una comisión investigadora debido a estos convenios. Podríamos profundizar en eso. Por lo demás, agradecer al Partido Republicano que sí me dio las firmas. ¿Okay? Pero el resto está al debe. Plantearle entonces que tenemos que hacernos cargo de la semiformalidad. ¿Cuántos conductores que son dueños de sus vehículos y tienen que pagar entonces las cuotas de los mismos, pero en la práctica están sometidos a regímenes extremadamente poco rentables y donde corren con todo el riesgo y en la práctica son empleados, pero no
frente a la inspección del trabajo. Yo trabajé como Operation Manager en UPS, en el United Parcel Service. 2 años, hasta el 2008, se vino la crisis grande y se desplomó la logística en Europa. Vi como ese tipo de conductores en la práctica no dormían. Y eso en Europa, no acá. Y aquí tenemos fenómenos similares y nos tenemos que hacer cargo también de que ese tipo de régimen laboral no es aceptable en un país que quiere por lo demás también tener seguridad en sus carreteras. Gente que no duerme, gente que es un peligro para sus semejantes en carretera. De todo eso podría hablar, pero también tengo que hacerme cargo de lo que planteó el ministro Cordero aquí, ministro de Seguridad, respecto a la interoperabilidad de las agencias, respecto de lo que es la seguridad de nuestros conductores, porque ustedes son literalmente las venas a través de las cuales pasa la economía chilena desde el corazón hasta sus miembros. Sin transporte, 2 semanas y en Chile empieza la hambruna. 1 semana creo que es. Esa es la realidad. Si el transporte nos lo llegan a cortar, efectivamente, Chile está en una situación de riesgo existencial. Y el hecho de que se ataque permanentemente al transporte no es casualidad, es parte de una estrategia. El propio presidente de la República en algún momento no habló de violencia rural, habló de grupos armados con pretensión territorial, que es lo que tenemos en el sur. Separatistas, armados y entrenados gracias al Partido Comunista, que es parte de este gobierno. Este gobierno, una parte de este gobierno, despachó a sus militantes a entrenarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y hay ¿cuántos conductores que hoy día lamentamos su fallecimiento o su herida o la pérdida de su fuente de trabajo debido a que un partido de este gobierno hizo lo que hizo y todavía está en el gobierno y ahora quiere ser ejecutivo? Yo sé que en este país no se dicen este tipo de cosas de manera demasiado frecuente, da un poco de vergüenza, ¿no es cierto? Pero el miedo a decir la verdad tenemos que dejarlo de lado si queremos corregir los problemas. Y uno de los problemas es cuando uno tiene dentro de la institucionalidad a organizaciones políticas que actúan sistemáticamente contra la institucionalidad, contra la legalidad. Las pruebas están ahí, nuestra Corte Suprema las descartó, pero están ahí. Damas y caballeros, podemos solucionar el problema. Podemos instalar satélites geoestacionarios para controlar toda nuestra ruta. No sale tan caro. Podemos terminar con el tema de las reglas de uso de la fuerza, o sea, terminar esa legislación bien terminada para que las Fuerzas Armadas y de orden puedan efectivamente actuar de manera ofensiva contra los grupos armados. Podemos recuperar las capacidades de carabineros, nos faltan 20.000 carabineros. Pero para eso necesitamos 2 cosas en esencia. La voluntad política de hacerlo, la voluntad política de nombrar el problema con sus fuentes y la voluntad política de llevar a toda la población a ser parte de la solución. Tenemos que obtener el respaldo ciudadano para resolver los problemas de criminalidad. Y eso pasa también por decirle la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 3 candidatos. Ya hicieron una suerte de framing general de este debate y me gustaría que ahora vayamos profundizando en cada uno de los bloques. A propósito de eso, tienen 3 minutos para responder las preguntas. No es solo una, les diré, hago múltiples preguntas. Y tienen derecho a réplica si también lo quieren. Y si ustedes no quieren replicarse, yo replico, ¿ya? Así que no hay problema. Ya, hablaron todos de seguridad en su marco, porque evidentemente me imagino que en todos los debates en que han participado se han dado cuenta que la seguridad es una de las prioridades de los chilenos en este minuto. En este caso en particular, a este gremio, lo dijeron varios de ustedes, les preocupa todo lo que tiene que ver con los delitos en carretera, ¿no? Me gustaría ver cuáles son sus propuestas para garantizar seguridad en las distintas rutas, su diagnóstico, qué medidas podrían mantener, en qué medidas innovar. Y fíjense que también los invito a reflexionar sobre un tema que es quizás más profundo, que tiene que ver también con la seguridad, que es hasta qué punto están disponibles para restringir libertades en favor de mantener segura, en este caso, las rutas. Evelyn Matei, le corresponde partir en la respuesta.
Bueno, gracias. Lo que aprendí siendo alcaldesa de Providencia durante 8 años es que las cámaras son indispensables. Nosotros cuando llegamos habían como 40, cuando me fui teníamos más de casi 500. Y son importantes en 2 sentidos. Primero, es súper importante que uno vaya llevando una muy buena estadística de qué tipo de delitos suceden, en qué tipo de horarios, en qué lugares, qué días y a qué horas. Las estadísticas son lo más importante en la lucha contra la inseguridad, contra el delito y contra el delito organizado aún más. Y las cámaras nos ayudan a obtener información porque sabemos qué estar mirando, qué día, a qué hora y en qué lugar. Y por lo tanto se obtiene mucha información ahí. Pero además es una prueba incontestable frente a la justicia. Y por eso que obviamente que hay que, primero que nada, sellar la frontera. Eso es absolutamente importante y eso también se hace con cámaras desde el aire, con aviones no tripulados, básicamente. Y obviamente que ahí uno tiene que tener además una respuesta operativa muy rápido, que era lo que nosotros teníamos en Providencia. En Providencia nosotros nos habíamos puesto como regla que no nos demorábamos más de 2 minutos y medio en llegar donde nos habían pedido ayuda mediante un llamado de urgencia. En el caso de la frontera, uno tiene que llegar también muy rápido con fuerzas operativas y en las carreteras lo mismo. Y eso significa que uno tiene que saber cada cuánto tiempo tener, ¿no es cierto?, las fuerzas que van a ocurrir en auxilio de quien pida auxilio. Pero también uno tiene que entender que hoy día hay muchas zonas que están a oscuras, en que el conductor en realidad no funciona el celular, no tiene ningún tipo de señal, sobre todo en la Araucanía sucede mucho, y por lo tanto nosotros tenemos que tener, además de las cámaras, la posibilidad de traspasar los datos, de poder llamar auxilio rápido. Esto es algo que operativamente no es tan difícil, pero que es absolutamente indispensable. En la medida que los ciudadanos sientan que cuando ellos piden auxilio, la fuerza pública llega rápido y sabe dónde está el que pidió auxilio, y eso con la tecnología de hoy día es bastante fácil. Y es cara la inversión, pero después no es tan caro la mantención, la operación de eso. Esa es la única forma realmente de ir brindando seguridad, no solamente en las carreteras para todos ustedes, ¿no es cierto?, sino que en general en la ciudad, en las zonas rurales también. Y eso significa sencillamente inversión y mucho orden. Básicamente uno necesita ahí mucho ingeniero, pero se puede. Muchas gracias. Johannes. De procedimiento, ¿cómo funciona el sistema, el tema de réplica? Tienen 3 minutos y después hacemos una réplica si alguien así lo requiere. Ok, muchas gracias. Nos autoadministramos. Ya. Candidato Johannes, ¿le toca a usted? Muchas gracias. En primer lugar, y respecto de lo que es seguridad, tengamos presente lo siguiente. Es muy complejo instalar un sistema que termine siendo un sistema de pesca de arrastre. No es que las policías no sepan quiénes son los delincuentes o quiénes son los criminales. Nuestro problema en esencia radica en la Fiscalía, radica en el Poder Judicial y radica en tener poco espacio carcelario. Es una de las razones por las cuales nosotros estamos ofreciendo aumentar el espacio carcelario en 90.000 para perseguir todo tipo de delitos y que todos los delitos paguen algún tipo de pena efectiva. Es la única manera de restringir a los delincuentes, es sacarlos de la calle. Ahora, si yo quiero instalar un sistema de la China, donde todo el mundo esté permanentemente controlado por cámaras de seguridad, la verdad es que en el caso de que llegase un gobierno autoritario, ¿para qué hablar de uno tiránico? Esa infraestructura sería esencial para que no pudiese ser nunca más depuesto. Yo no soy partidario de tener un sistema que nos controle a la gente honesta. Yo quiero un sistema que se haga cargo con métodos a la antigua de delitos a la antigua. Eso significa condenas y presión, como corresponde, sobre los grupos delictuales y los delincuentes, haciéndoles inviable, económicamente inviable el negocio. El Salvador nos demuestra, El Salvador, Argentina, Rosario, Estados Unidos, en este momento Nueva York, en su momento con la doctrina de la ventana rota, nos demuestran que es la voluntad política la que efectivamente termina eliminando la delincuencia.
Cuando tenemos la voluntad para ello, efectivamente los grupos delincuenciales se dedican a otra cosa, se van incluso a otros países. La razón por la cual vinieron a Chile, aparte de tener la frontera abierta, gracias a los últimos gobiernos, incluyendo el de Sebastián Piñera, es porque nosotros no tenemos defensa. Otro punto, inteligencia. Si no tenemos inteligencia, la inteligencia está entonces, sí, interconectada con las carreteras. Si no tenemos un sistema de control sobre las carreteras, que podemos tenerlo sin que sea invasivo, que es lo que yo planteaba con los satélites que estén efectivamente controlando los movimientos y puedan seguir a un camión que, por ejemplo, desaparece o su carga. Entonces cambia el escenario, cambia con mucho el escenario de impunidad en el cual están operando hoy día no grupos pequeños, sino que bandas organizadas. Sumemos a eso que tenemos que perseguir el comercio ilegal. Es en el comercio ilegal donde se reducen las cargas robadas. Si no tenemos una aproximación integral al problema de la delincuencia y de la seguridad de nuestros conductores, no vamos a resolver el problema. No basta con tecnología. Nosotros necesitamos tener la voluntad política, la voluntad judicial, la voluntad social de eliminar este flagelo, y lo vamos a poder eliminar de la mano de eso. No es ninguna novedad, lo hicimos en 1830 con Portales, no lo vamos a poder hacer hoy día. Muchas gracias. Su tiempo, José Antonio Caz. Si hay un tema que es preocupante es este. Nosotros ya en el año 2017, en mi primera carrera presidencial, que me acompañaba ahí Arturo Esquella, que lo veo hoy el presidente de mi partido, que fue parlamentario conmigo 8 años, y se dedicó en cuerpo y alma al tema de la seguridad. También me acompaña el diputado Irarrázaval, que está hoy día en la Comisión de Transporte, y para qué decir el problema que hay en la pequeña y gran minería, donde Sofía Cid sí sabe lo que es el robo completo de camiones, incluso asalto a trenes, igual que en el lejano oeste. Y hemos tenido también la posibilidad de recorrer países donde se han hecho cambios. El tema de las cámaras sí es muy importante. Lo que hicieron en El Salvador sí es integrar todas las cámaras privadas al sistema público. Por lo tanto, se multiplica rápidamente la efectividad de lo que hay hoy día en el mundo privado a aplicarlo al mundo público. ¿Requiere algunos cambios legislativos? Sí, se puede hacer. El tema de la frontera también lo visitamos con algunos diputados en Hungría y funciona. Esto de tener puestos de vigilancia, de tener cámaras que sobrevuelan, grupos de reacción rápida, han sido muy exitosos en eso. El tema carcelario, ¿para qué decir? Conocimos las cárceles de El Salvador, conocimos las cárceles de Italia en el artículo 41 bis, por lo tanto hemos ido acumulando experiencia. El problema hoy día ya no es el Triángulo de las Bermudas, que todos conocemos, ¿no es cierto?, ahí en la quinta región, de los camiones que salen de San Antonio, de Valparaíso, y que desaparecen de repente y después vuelven vacíos. Hoy día el problema de la inmigración ilegal se llevó la vida de Brian Castillo, en el norte. El terrorismo se llevó la vida de Juan Barrio, en Traiguén. Y el crimen organizado le costó la vida a Francisco Mora y Raúl Cid, ahí en Mayoa. Y eso no viene ocurriendo desde ahora. Si esto es un hecho que viene ocurriendo hace mucho tiempo y nadie ha tenido la voluntad, el carácter para pararlo. Y nosotros lo que les planteamos es que tenemos la decisión, el carácter y la voluntad para enfrentar este tipo de situaciones. En cada uno de esos temas hemos presentado un plan que puede ser perfeccionado, todo es perfectible. Pero el plan escudo fronterizo, viene detallado. El general Basaletti, el general Vial, el coronel González han recorrido la zona norte, hicieron un detalle de lo que nosotros tenemos que hacer para sellar nuestras fronteras. En el tema del comercio ilegal, bueno, hicimos una presentación de lo que es el barrido total, que va en parte en la línea de lo que ha hecho el alcalde Desbordes, pero con mucha más fuerza, con una coordinación de más de 20 organismos públicos que funcionen coherentemente. El plan implacable. Bueno, eso están todos en cas.cl. Yo los invito a verlo, a ver el detalle y ayudarnos a complementar, porque este es un trabajo en equipo que venimos haciendo hace mucho tiempo y con mucho conocimiento de causa. ¿Alguien quiere alguna réplica? Se la iba a ofrecer porque ahí se nota una disonancia. Gracias. Me parece que es súper interesante poder conversar con Johannes sobre el tema de la restricción de libertades, porque eso es a lo que tú apuntaste finalmente con el tema de las cámaras, ¿no es cierto? Y claro, a uno le encantaría poder estar súper tranquila y al mismo tiempo no entregar ninguna libertad. El tema
es que yo estoy convencida de que estamos muy cerca del punto de no retorno. El crimen organizado ha avanzado demasiado rápido y ya tenemos demasiada evidencia que ha logrado penetrar muchas de nuestras instituciones. Ahora, hace 2 días atrás, dos PDI, ¿no es cierto?, que estaban en el tema de trata de mujeres, incluso menores de edad. Entonces, ahí probablemente tenemos una discrepancia. Yo por lo menos creo que la mayoría de los chilenos sí está dispuesto a sacrificar algunas libertades con tal de tener mayor libertad. Y yo por lo menos en este momento de todos modos. No sé qué padre de los Estados Unidos, padre fundador de los Estados Unidos, dijo que quien sacrifica su libertad para obtener seguridad termina perdiendo la libertad y termina perdiendo la seguridad. No nos equivoquemos en esta materia. Si el hecho de que tengamos cada vez más órganos del Estado que están corruptos tiene que ver con la falta de contrainteligencia, eso no lo resuelve una Cámara. Eso lo resuelve hacer el trabajo como corresponde. El hecho de que tengamos la mafia instalada en Chile tiene que ver con que dejamos entrar a cientos de miles de personas sin controlar su identidad. Eso no lo resuelven las cámaras. Pero ¿saben qué? Porque por lo demás las cámaras las van a destruir, se los aviso al tiro. Lo que resuelve eso es agarrar a esos inmigrantes ilegales que se encuentran en este país y expulsarlos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que secar el espacio en el cual se retira la mafia, el tren de Aragua, donde es capaz de efectivamente manipular a la gente. Hay soluciones alternativas a la entrega de libertad. Yo a los que quiero ver perder la libertad es a los criminales, no a la gente honesta. Sí. A ver, de acuerdo en algunas cosas y no en todas, porque hoy día ya las mafias no son solamente extranjeros. Hay muchos chilenos. Sobre todo en el y no Estado. los vamos a poder echar tanto. ¿Ah? Efectivamente. Bueno, y por lo tanto, y lo que nosotros vimos, o sea, los sistemas de cámara modernos pueden permitir bloquear todos los espacios de privacidad. Yo he visto sistemas, ¿no es cierto?, donde se ven solamente las calles, pero de ningún edificio para adentro se ve nada. Y por lo tanto, hay sistemas que combinan la protección de la intimidad y de la privacidad y de la vida privada con al mismo tiempo poder, por ejemplo, perseguir las patentes. Entonces, la gracia es que efectivamente, sobre todo en un primer momento, te permite ser sumamente eficiente para borrar ese crimen organizado. Así que ahí tenemos una discrepancia, viva las discrepancias, la idea es que las podamos conversar y la idea es que finalmente la ciudadanía pueda decidir qué es lo que quiere. Sí, yo le quería preguntar a José Antonio Kast, ¿cómo está usted en esa disyuntiva? Pues, porque acá está claramente las posiciones de Evelyn Matei y Johannes Kast respecto de las medidas de seguridad y las libertades personales. Soy la suma perfecta de los dos. Es el helado de vainilla. Pero siendo más explícito, José Antonio, ¿dónde se pudiera usted ubicar más bien? Yo comparto de que los delincuentes tienen que estar encerrados. Y la gente honesta tiene que poder desplazarse por las calles, pero eso requiere carácter y voluntad. ¿Cuántos años llevamos de esto? ¿Cuántos gobiernos de distintos colores políticos han pasado que no han enfrentado el cierre de la frontera? Que no han recuperado el control de las cárceles, que no generaron los espacios de descanso. Estaba hablando de los espacios de descanso. Si es tan difícil cercar el perímetro de un espacio de descanso, ponerle 4 cámaras o 5 cámaras, un guardia, control de patente, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Si es evidente, si uno va a un espacio de descanso y dice, oye, ¿y los baños están adecuados? ¿Todo funciona? ¿Hay un lugar donde yo pueda comer algo? Bueno, ¿quién estaba a cargo? Vamos a otro bloque que tiene que ver más bien con las demandas más sectoriales. Y perdón, no está la ex ministra Jara, pero el Ministerio del Trabajo tiene un rol también. No solamente perseguir a los grandes empresarios, revisarle los camarines y si cumplen con esto, con lo otro.
¿Y los espacios de descanso? ¿Algún ministro, la ministra la habrá revisado? Porque yo he visto muchas veces que se dejan caer todos los inspectores al casino de una empresa y los tapan a multa. ¿Y en el sector público hacen lo mismo? O sea, yo no he visto a los ministros del trabajo yendo a revisar si dentro del ministerio se cumple la norma. Siempre lo he visto ir a revisar al privado. Bueno, también hay como que se pela mal la cosa. Ya, vamos entonces porque acá usted lo han dicho, hay harto empresarios, hay emprendedores presentes. Te hago la pregunta y ocupas tu tiempo en la respuesta, candidato Kaiser. La pregunta general es, a propósito de demandas sectoriales, ¿qué valor le asignan ustedes a la cooperación o a la alianza público-privada? Y, por cierto, también, ¿cuáles son las posibilidades de colaboración más concretas que ven en relación a este sector en caso de que ustedes lleguen a la moneda? Si acá estoy bien, parte Johannes Kaiser. Ok, primero plantear que yo creo que los que tienen que ser transparentes siempre el Estado y sus funcionarios, no los ciudadanos. Los ciudadanos son patrones, no son los esclavos del Estado. En ese sentido, tener muy presente eso respecto al tema anterior. Respecto a la alianza público-privada, hacer presente que yo no soy partidario de que el Estado esté interviniendo permanentemente en el mundo económico. No soy partidario tampoco de que el sector privado tenga que hacerse cargo de funciones que son eminentemente públicas. El hecho de que hoy día el sector privado tenga que hacerse cargo de la seguridad no es más que un impuesto extra que le está imponiendo un Estado completamente ineficiente a la hora de entregar los servicios por los cuales vienen a cobrarles entonces todo tipo de impuestos. A mí lo que me interesa es que el Estado cumpla con sus funciones esenciales y tenga la menor injerencia posible en el ámbito económico. Y digo la menor injerencia posible en el ámbito económico porque donde se mete el Estado o hay corruptela o hay ineficiencia. Es así de sencillo. Y nuestra historia reciente nos lo demuestra a través de las empresas públicas, nos lo demuestra a través de lo que ha sido, entonces, mucha también regulación que ha sido generada de la mano de personas que no necesariamente entiendan de los negocios. Sí, ¿qué sabemos los políticos en general del rubro del transporte? Muy poco. ¿Qué saben en las burocracias? Especialmente, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Yo no conozco, ahí creo que tienen de cientos de funcionarios, tienen uno que fue carabinero. ¿Qué saben? Entonces, este tema de las cooperaciones público-privadas pueden ser muy interesantes en ciertas materias muy específicas, pero en general a mí me gustaría ver que el fisco, el Estado, cumpla con su compromiso y con su deber respecto de la ciudadanía y entregue la mayor libertad posible a la ciudadanía para desarrollarse económicamente. Y por último, tengo una sospecha muy profunda respecto del corporativismo. No me gusta el corporativismo. No me gusta cuando ciertos grupos económicos se alían con ciertos grupos políticos. Y esto en razón de que eso afecta a la libre competencia. Afecta a otros empresarios, a otra gente, emprendedores, que quieren entonces entrar a ciertos mercados y no pueden hacerlo porque están protegidos de la mano de regulaciones o de la mano de legislaciones que les hacen imposible el ingreso. Entonces hay que tener cuidado con hasta qué punto uno avanza en estas materias, porque en la medida que uno le va dando poder a los políticos, les puedo asegurar una cosa. Los políticos, cuando agarran el poder, no lo sueltan más, si tienen la posibilidad de no soltarlo. ¿Usted es político? Eso es correcto, yo soy libertario. José Antonio Kast. Siempre la alianza público-privada es fundamental. En los años 90 se vio y el país subió. Había una integración. Se superaron ciertas ideologías. Antiguamente, si no era por el tren, Chile no se movía. Y se descubrió que el camión era más eficiente, más rápido y que llegaba a los distintos puntos y que podía haber una complementación entre ambos. Hicieron algunos experimentos, subían los camiones arriba de los trenes, no funcionaba. Pero siempre la solución del Estado viene de un escritorio, de un tipo que no conoce nada y dispone todo. Hoy tenemos un ministro de transporte más dedicado a los buses eléctricos que el transporte de carga. Es una cosa bien impresionante. Podrían estar dedicados a solucionar problemas. Pero los privados o los transportistas, lo primero que tengo que decirles es que
hay que evitar las colusiones, hay que evitar el abuso de una posición dominante, y eso es un problema en Chile, que hay como una integración a veces de todo y se va sacando para el lado al más chico, y en eso hay que tener mucho cuidado. Viva la propiedad privada, viva la libre competencia, y tiene que haber espacio para todos. Y ahí el Estado también tiene que abrirle espacio a todos, partiendo por pagar bien a 30 días lo que corresponde. Pero los privados dan muchas señales, las áreas de descanso, los puertos. Oiga, yo no puedo descargar a todas las horas porque, claro, como no puedo circular de noche, el puerto cierra por inseguridad de sus trabajadores. Le están dando todas las señales de decirle, oiga, el puerto es ineficiente porque no hay seguridad. En las plazas de pesaje hay toda una discusión de que los camiones no paran ahí. Bueno, la autoridad, con el acuerdo de todos, tiene que decir, oiga, que no pare en la plaza de pesaje, bueno, lo vamos a perseguir hasta el infinito con las cámaras, ¿ah? Y no va a poder volver a circular, pero pongámonos de acuerdo, pasen por la plaza de pesaje, se va a controlar correctamente lo que está. Si el Estado quiere colaborar, bueno, antes del despacho tenga una romana que esté calibrada igual que la de la carretera, porque a veces se producen desequilibrios y la hacen abrir, acomodar la carga, oiga, que tengo que bajar la pata guacha. Bueno, están dando, todas las señales se las están dando para que solucionen los problemas y no lo hacen. Anoté el tema de los peajes. ¿Cuántas veces en los tacos? O sea, aquí a mí me tocó ver el cambio del peaje de Angostura, cuando lo cambiaron por el casino. Partieron un cerro por la mitad. Se llevaron toda la plata del mundo para la casa en el transporte de materiales y pusieron todas las casetas. Y a los 2 años, free flow. Y ahí quedó. Ajá. ¿Y quién se quedó con la plata? Algunos de los que dice Johannes que están dentro del Estado, porque ahí fue una locura. Bueno, ahora están con el free flow para el norte, para el sur. Una gran solución, porque antes los camioneros se pegaban media hora, 1 hora de taco. Entonces, pero la señal está y el Estado ahí, bien, gracias. No, mire, en el próximo gobierno lo vamos a arreglar. Nosotros lo vamos a arreglar desde el inicio, porque conocemos los problemas que ustedes viven en el día a día. Evelyn Matei. Bueno, yo veo muchas áreas en que se puede dar la colaboración público-privada. En primer lugar, la capacitación. ¿Y por qué? Porque formar, por ejemplo, un conductor profesional, el curso tengo entendido que son como 200 horas. Es caro. Y bueno, una empresa, por ejemplo, puede capacitar a 10 conductores, pagar la capacitación, pero nada impide que al día siguiente que tengan el carnet se vayan a trabajar a otro lugar, ¿no? Entonces es uno de esos casos en que nadie sabe a veces para quién trabaja, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que esa es un área donde perfectamente bien puede ser el Estado el que ayude a capacitar, porque además hay una falta enorme de conductores profesionales, sobre todo A4, A5, creo que esos son los que se llaman, ¿no? Que pueden acarrear más de 3.000 o 6.000 kilos, ¿no? No manejo exactamente bien todas las cifras, pero está claro, digamos, que ahí hay un área de colaboración. La segunda es que también, por ejemplo, para organizar las áreas de descanso, es bien difícil que se pongan de acuerdo cientos de miles de transportistas. No lo van a hacer. Entonces ahí obviamente que el Estado tiene mucho más capacidad de armar algo que sea bueno para todos, que a lo mejor después lo podrá cobrar, a lo mejor, pero lo puede armar, lo puede organizar. Lo tercero es obviamente la fiscalización, y la fiscalización de cuántas horas maneja un conductor les conviene a ustedes y le conviene a la sociedad. Porque me acuerdo cuando fui ministra del Trabajo empezamos a ver cuánto manejaban los buses interurbanos. Nos encontramos que había un desorden increíble, o sea, realmente muchas veces se quedaban dormidos manejando y ahí venían terribles accidentes donde moría mucha gente en los buses. Desde que empezamos a fiscalizar eso, nunca más hubo un accidente. Y eso es algo en que nos podemos poner de acuerdo. Hay tecnología moderna, pero a usted y a la sociedad le interesa. En materia, por ejemplo, de cambio de tecnología, si un camión, ¿no es cierto?, quiere cambiar de diésel, por ejemplo, a eléctrico. Bueno, está bien, maravilloso, nos sirve todo,
pero alguien tiene que poner los puntos de recarga, donde van a enchufar, ¿no es cierto?, para poder cargar rápidamente. O si se quisiera, por ejemplo, pasar al gas natural, bueno, también tiene que haber cada cierto tramo lugares donde cargar. Entonces, ¿y para qué hablar de todo el tema que habíamos hablado antes, de cuál es el largo de los camiones, el peso de los camiones, el peso por eje, que es algo que también tiene que cambiar el Estado, pero tiene que hacerlo escuchando a los transportistas? Así que yo creo que aquí hay mucha espacio para colaboración, que por lo demás casi no cuesta nada. ¿Quería hacer una precisión? Sí, solamente hacer presente lo siguiente. Si nosotros modificamos la exención tributaria, o sea, devolvemos a las pequeñas empresas efectivamente el monto que invierten en la formación de conductores, no tenemos por qué tener un sistema estatal de formación. Lo que pasa es que hoy día es un 1% lo que pueden descontar de impuestos para la formación de sus conductores. Y una empresa chica con 10 empleados, eso no es realmente una ayuda. Nosotros podemos flexibilizar el mercado de la formación también. Si ese no es yo creo que pensar que las soluciones pasan por el Estado ignora cuán flexible es el mundo privado para entregar soluciones. Y qué tanto negocio se puede generar también en torno a lo que son los servicios que se pueden entregar también al mundo del transporte. Eso creo que sería importante acotarlo. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en principio de acuerdo con Johannes, pero en principio nomás, porque en la práctica a nosotros nos tocó que hicimos, por ejemplo, una ley en que a las pymes se les devolvía un monto fijo, mucho más que el 1%, si capacitaban. Y partieron los señores con el maletín. Me acuerdo que en mi región, en la región de Coquimbo, en la que yo representaba, se fueron a los campos, anotaron RUT, les pusieron 3 cotizaciones y después cobraban el monto fijo. El drama es que la cantidad de fraude que hay en el CENSE es muy grave. Hay demasiados OTEC que en realidad lo que les interesa es más bien el dinero y no necesariamente la formación. Y de hecho, uno de los primeros escándalos que hubo fue justamente con las escuelas de conducir. Me acuerdo en la época del MOPGATE. Así que estoy de acuerdo contigo en principio. Desgraciadamente, pucha que es difícil fiscalizar. ¿Quiere hacer alguna acotación? Un ejemplo. Yo fui concejal por ahí por el año 2000, hace muchos años atrás, en Buin. Claro, yo no tenía conocimientos de carretera, pero cuando nos llegaron a mostrar la nueva obra concesionada de la 5 Sur, uno que tenía camiones, le dice, oiga, en ese trébol el camión no da la vuelta. Me mandaron a callar. ¿Y qué vayas a saber tú, pinche concejal? Ay, nosotros que somos ingenieros en transporte y la cuestión. Bueno, vayan a verlo hoy día. Es un espectáculo, ver cómo dan la vuelta, que tienen que ocupar las dos, la rotondita que dejaron, el auto tiene que parar antes. El Estado no escucha. Si el Estado escuchara, hoy día no tendríamos el drama para los transportes sobredimensionados. Que tengo que tener una patrulla que me acompaña para acá hasta este lugar, después la otra patrulla para allá. Sí, hay varias empresas, yo me acuerdo siempre de Cortés, que tiene como 1000 ruedas chicas pegadas para atrás. Ese señor sabe lo que tiene que hacer, cómo cortar el tránsito, cómo levantar los cables, sabe lo que tiene que hacer. Pero ahí hay un decreto que nadie termina, donde, oiga, si usted quiere transporte sobredimensionado, tiene que tener la patrulla Carabinero. Carabinero tiene cosas más importantes que hacer que acompañar un convoy de pasarela, o sea, de las pasarelas o de las aspas de los molinos de viento. Bueno, ese es el Estado. Todos lo ven y nadie hace nada. Bueno, se esbozaron varias propuestas, compromisos. Ustedes lo harán valer después a cualquiera de ellos, por cierto, que llegue a la moneda. Hablemos de un tema más macro, porque como les digo aquí también, por cierto, hay empresarios, que tiene que ver con las certezas jurídicas que son importantes, por cierto, para el país, para la inversión. La mayoría de los empresarios efectivamente buscan certezas para desempeñar su actividad. Eso me imagino que ustedes lo saben y asumo que lo comparten. Sobre eso me gustaría que esbozaran si van a ser
grandes cambios en términos de su plan económico que pueda afectar en general el escenario, pero también me gustaría que se hicieran cargo de un tema que tiene que ver, porque no va a ser fácil gobernar, eso me parece que es un consenso también, porque lo tienen claro, ¿no? No va a ser fácil gobernar si llegan a la moneda. Y hay un tema también con la movilización social, que también me imagino que se tienen, o que está en parte de su libreto hacerse cargo de aquello, es decir, sus lineamientos económicos más generales en términos del escenario que van a dibujar, pero también la posibilidad de mayor efervescencia social y cómo eso se puede, o ustedes planean abordarlo. Y parte José Antonio Cast. Nosotros tenemos claro que la izquierda radical va a quedar fuera del gobierno y eso puede generarles alguna molestia. Y que puede tratar de manifestarla, así como la han manifestado ya en algunos debates, donde algunos de nosotros hemos sido saludados amablemente, ¿no es cierto?, por los partidarios de alguien que no está hoy día aquí. Sí, pero hoy día la fuerza popular es tan potente que ya no les va a aceptar, la ciudadanía ya no les va a aceptar que sigan quemando buses, camiones, destruyendo lo que a todos nos sirve. Va a haber un antes y un después. Y va a haber un antes y un después porque nosotros vamos a aplicar una mano durísima con el crimen organizado, con la inmigración ilegal, con el narcotráfico, que es lo que hoy día más demanda la ciudadanía. Y eso creo que nos va a dar un respaldo ciudadano enorme. Y aquellos que quieren actuar por la vía de la violencia, se van a dar cuenta que no van a tener ningún espacio. Y uno tiene que anticiparse incluso a esas situaciones. Y nosotros nos vamos a anticipar. En las manifestaciones pasadas, bueno, claro, tiraron un camión, vino un grupo musical, cantó, pararon la Alameda. Evidentemente uno no va a ir cuando hay 100.000 personas ahí disfrutando un acto musical, ¿ah? Bueno, pero ese camión es de alguien. Alguien puso el camión ahí. ¿Se lo habrá prestado o lo habrá arrendado? Cometió una ilegalidad. Y ese camión va a ser retenido y requisado. Y lo vamos a mandar al corral municipal. Y se va a demorar harto en sacarlo. Y ojalá esté entero, porque a veces los corrales municipales, bueno, los alcaldes no siempre todos alcanzan a cuidar bien sus corrales municipales. Pero espero que esté enterito cuando se lo devuelvan, para que no sufra ningún daño. Pero va a haber un antes y un después. Y también hoy día hay una falta de empleo enorme. 1 millón de personas sin trabajo. Y nosotros todo lo que vamos a hacer en el plan de desarrollo económico apunta al pleno empleo. Queremos dar crecimiento, queremos que aumente la producción minera, queremos que aumente la producción de los salmones, queremos que los puertos funcionen sin cortes, para que la producción agrícola pueda salir como corresponde. Va a aumentar todo lo que nosotros podamos hacer para que aumente la producción, lo vamos a hacer. Y eso da trabajo. Y cuando hay trabajo, mejora la calidad de vida. Y el malestar social se calma, porque hay algunos que se suman a los actos vandálicos porque están molestos. Si nosotros no enfrentamos ese malestar social, bueno, va a ser complejo, pero lo vamos a enfrentar con la ley, con el respeto a la justicia, y nuestro plan económico apunta a una facilitación regulatoria, a una baja tributaria o una competitividad tributaria importante y también a un ajuste fiscal nunca antes visto. Va a ser duro, pero hoy día los recursos se los farrearon y vamos a tener poca plata para algunas cosas. Pero el crecimiento de Chile va a suplir con creces el desastre que nos van a dejar. Evelyn Matei. En la medida que la ciudadanía vea que nosotros estamos cortando gastos superfluos, que no estamos poniendo a parientes y a gente que no tiene las capacidades para ocupar puestos claves. Miremos lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy día con el Ministerio de Seguridad, el tipo de gente que están nombrando. En la medida que la gente vea también que realmente se corta el flujo inmigratorio ilegal, en la medida que la gente vea que se está haciendo un trabajo súper firme en materia de control de la delincuencia, del crimen organizado. Yo, por ejemplo, creo que la gente ha visto lo que ha hecho Mario Desbordes, mi amigo,
que es un poco lo que nosotros hicimos en Providencia también en el año 2017 ya, y después del estallido y después de la pandemia lo tuvimos que volver a hacer, que es básicamente sacar al comercio ilegal que impide que la gente pueda entrar a los negocios que están establecidos y que pagan impuestos. Yo creo que en la medida que la gente vea que todo eso se está haciendo ordenado, van a volver a tener esperanza en nuestro país. Ellos vieron, y mucha gente se sumó, no podemos olvidar que el 65% de los chilenos en algún momento avaló la violencia que vivimos durante el estallido. 65% de los chilenos estaba de acuerdo con eso. Pero después han visto las consecuencias. Han visto el crecimiento del crimen organizado, que nadie le hace caso a los carabineros, que perdimos a muchos carabineros que sencillamente no aguantaron ese ataque que recibieron, etcétera. Ellos han visto que los resultados fueron desastrosos. Por lo tanto, lo que yo estoy convencida es que lo que los chilenos están buscando es ver un gobierno que haga bien las cosas, que las haga en forma honesta, que no se robe la plata, que no tenga fundaciones ni amigotes en cargos públicos, que en el fondo sientan que ellos van a salir adelante, que nos estamos encargando de que en la salud haya una mejor atención, que se esté creando empleo, etcétera. Entonces, yo de verdad no le tengo miedo al estallido, porque para que haya un estallido tiene que haber respaldo popular. Y el respaldo popular vino porque la gente dejó de crecer, porque dejó de tener acceso al trabajo, porque vinieron más de 1 millón de inmigrantes, porque las viviendas había presión con los inmigrantes, porque, en fin, eran tantas las cosas que los tenían molestos, pero ellos han visto que tuvo muy malos resultados. Y por lo tanto, lo único que necesitan ahora es tener claridad de que van a tener un gobierno en el cual pueden confiar. Y en mi gobierno van a poder confiar. Johannes. Muchas gracias. Yo creo que el diagnóstico es parcialmente equivocado. El mal llamado estallido social no fue un estallido social en razón de que la gente haya estado especialmente intranquila por las condiciones económicas, porque Chile, en comparación con hoy día, estaba muchísimo mejor. Es decir, si efectivamente los 30 pesos fueron el detonante para el estallido social, entonces, ¿qué es lo que tendría que estar pasando hoy día? Donde este gobierno ha arruinado en todos los índices la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros no podemos comprarnos el relato de la extrema izquierda de que esto no fue un tema planificado, y por lo demás aquí estoy solamente citando a la hija del señor Lagos, Florencia Lagos, cuando decía que esto había sido planificado, que estaba la mesa de unidad social detrás de esto, aquí había diseño, aquí había logística, aquí había mando, aquí había inversión de recursos en lo que fue una intentona golpista contra el presidente Piñera, de quien yo fui opositor. Pero no nos equivoquemos respecto de cuáles son las causas del 18-10. Tiene causas aparentes, y efectivamente existía, y con razón existía descontento por la política migratoria y otros fenómenos, pero tiene una causa profunda, y es que aquí hubo un diseño. Aquí hubo un diseño para hacerle un golpe de Estado a la institucionalidad. Y si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos condenados a repetirlo y la próxima vez quizás incluso perder nuestro país. No nos engañemos y no nos dejemos engañar por un discurso, ¿ya?, que lo ha instalado la izquierda, y lo ha instalado porque le conviene. De que aquí en Chile sería un país tan terriblemente desigual y tan oprimido, etcétera, que tuvieron que salir las masas a las calles a destruirlo todo. Eso no es cierto. Es una mentira. Y nosotros, si queremos entregar certeza, tenemos que combatir primero esa mentira. Tenemos que cambiar el eje de nuestra sociedad desde el punto de vista cultural en su relación con esta historia reciente. Nosotros permitimos que ellos nos instalen el relato, y en 15 años más lo van a repetir, o en 10. Y van a hacerlo con éxito. Entonces no nos equivoquemos respecto de qué es lo que estamos enfrentando en los próximos años. Probablemente vamos a enfrentar la movilización, pero no va a ser la movilización social. Va a ser la movilización gestionada desde grupos ultrones, muchos de ellos relacionados con el Partido Comunista. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué tratamos de esconder el elefante en la habitación? Y a ellos vamos a tener que tratarlos con todo el rigor de la ley. Y al final es la única manera de recuperar el control en nuestro país. Todo el mundo, de capitán a paje, cumple con la ley o paga las consecuencias. Esa es la manera de entregar certeza. Certeza para todos.
Ya, déjeme hacerle la réplica a Johannes Kaiser, se la voy a hacer yo, porque no hay pruebas de, hasta ahora, ni en la justicia, respecto de lo que usted señala, de que aquí haya habido algo más organizado. Obvio. Ok, el fiscal Armendari se negó a investigar. El fiscal Armendari concentró todos los recursos de la Fiscalía para perseguir a Carabineros, pero no a quienes estaban detrás, por ejemplo, de la logística que era evidente para todos detrás de las manifestaciones. La entrega incluso de almuerzos y todo tipo de cosas. Mire, cuando uno tiene Era una evidente, relación, nosotros la veíamos. Absolutamente. Entonces, que la Fiscalía se haya hecho la lesa, que la Fiscalía haya sido parte de la operación de subversión en esta materia. Eso es una cosa. Pero no nos engañemos, todos nosotros fuimos testigos. Tenemos ojos para ver y una memoria para recordar lo que sucedió ahí y lo que sucedió con nuestras fuerzas públicas. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso también si queremos impedir que se repita. Yo estoy de acuerdo con Johannes en el sentido de que se veía organización. Además, perdón, pero la probabilidad de que se quemen, no sé, 15... ¿Cuántos? La probabilidad que eso ocurra en forma unánime, simultánea, esa probabilidad debe ser 0,0001, ¿no? Pero lo que yo también quiero señalar es que había una molestia. Había una molestia en la ciudadanía porque durante mucho tiempo estábamos creciendo. En Chile hay muchas diferencias, demasiadas diferencias, a mi juicio. Y la gente, sentía que estaba mal, pero que cada año estaba un poco mejor. Que un año podían comprarse un poco más de cosas, que el hijo podía estudiar, que podían comprarse un auto, que estábamos avanzando. Y de repente ese avance se frenó completamente, básicamente después de Bachelet II o durante Bachelet II. Porque ahí se tomaron una cantidad de malas decisiones y malas leyes que fue terrible. Entonces, sí, yo creo que fue organizado, pero sí también contó con el apoyo popular. Y eso es lo que yo creo que hoy día ya no existiría, porque la gente se dio cuenta de las consecuencias que tenía. Ya, acá no lo voy a dejar porque en función del tiempo, no sé si ustedes sí querían aportar. ¿No? Ya, está bien. Tienen 4 minutos para hacer, 4, porque alargamos uno en función de la ausencia de la candidata Janet Jara, para hacer su exposición de cierre. Si mal no me sigue la cuenta, Johannes Kaiser parte... ¿Sí? No me está haciendo lesa. No, ya. Johannes Kaiser, 4 minutos para su exposición de cierre. En su podio, sí. Bueno, damas y caballeros, a mí me encantaría decirles que solamente traigo buenas nuevas. Que les vamos a bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas a 20, las pequeñas los dejamos fijos en 12,5, que vamos a avanzar hacia un flat tax de 15, que estamos avanzando efectivamente en una planificación para recuperar 20.000 plazas en Carabineros en el mediano plazo, que vamos a devolverles la tranquilidad y la seguridad que se merecen. Me gustaría poder restringir mi discurso a la buena nueva, que significa apoyar la candidatura que representa al Partido Nacional Libertario, que les vamos a abrir, como decían, vamos a abrir las grandes avenidas para que pasen los camiones libres. ¿Qué les parece? Bueno, en todo caso, esa es la buena noticia. La buena noticia también es que nosotros sabemos cuáles son los problemas que vamos a tener que enfrentar, al adversario que estamos enfrentando, el peligro que estamos enfrentando como sociedad, como país, las problemáticas que tenemos que superar desde el punto de vista administrativo y regulatorio. Y especialmente sabemos quién está atornillando al revés en nuestro país. Y le tenemos mucho cariño porque es como el tío curadito de las fiestas. ¿Me entienden? ¿Me explico? Llega, deja la escoba, pero es parte de la familia. Si esa es la gracia de ser patriota, que uno termina amando incluso a aquellos que le andan atornillando al revés. Pero lo vamos a ordenar. Y vamos a ordenar a ese tío curadito, que ahora también tiene candidatura, pero que no estuvo presente, para que no pueda seguir haciendo daño. Para hacerlo, tenemos que conversar con él.
Y le tenemos que decir claramente, ¿sabe qué más, señor? Mire, lo que usted está haciendo no corresponde y se lo tenemos que decir en la cara. Si no vamos a decir la verdad, si no vamos a trabajar con la verdad desde estos podios, desde estos debates, entonces esta sociedad no va a avanzar, vamos a seguir escondiendo los esqueletos en el closet hasta que se nos caigan encima y nos aplasten. Damas y caballeros, el transporte históricamente en Chile ha sido uno de las actividades, yo diría que políticamente más relevantes también. El paro del transporte en su momento fue lo que impidió que un gobierno de mala memoria pudiese perpetuarse en el poder. El paro la continuidad del transporte durante tiempos de la pandemia y para el 18-10 hizo posible que este país siguiese funcionando. De la logística de ustedes depende entonces que termine y llegue el pan a la mesa de todos los chilenos. Y de nosotros depende que ustedes puedan hacerlo y sus trabajadores puedan hacerlo sin tener que tener temor a la muerte. Es por eso que nos hacemos cargo del tema de seguridad. Es por eso que nos hacemos cargo del tema social en general. Es por eso que nos tenemos que hacer cargo del tema judicial, del tema de la fiscalía. Es por eso que nos tenemos que hacer cargo de todos aquellos campos que lo que hacen es conspirar para que ustedes no puedan trabajar tranquilos. No puedan trabajar tranquilos para nosotros, los chilenos. Nosotros tenemos una obligación con ustedes. Nosotros si somos el Estado, entonces somos sus empleados. ¿Ya? Nosotros tenemos una obligación para con los patrones, que son los que pagan los impuestos por lo demás. Y es entregarle aquello por lo que pagan. Pagan por salud, pagan por educación, pagan por seguridad. Bueno, hasta el momento de eso se ve poco. Y lo que hay no siempre es suficiente. Tenemos que convertir entonces esos recursos que ustedes están pagándole al Estado en servicio. Tenemos que traspasar el dinero de la administración al músculo del Estado, a Carabineros, a Aduanas, al SAC. ¿Para qué? Para que ustedes puedan gestionar mejor, para que ustedes puedan trabajar mejor, para que los productos lleguen más rápido y más barato a nuestras mesas. Eso, damas y caballeros, ese es nuestro compromiso. Los necesitamos a ustedes para hacer a Chile grande. Y ustedes nos necesitan a nosotros para liberar las fuerzas vivas también del transporte nacional al servicio de Chile. ¡Viva Chile! José Antonio Cast. Primero, darles las gracias por seguir trabajando, a pesar de todas las dificultades. Cuesta levantarse en la mañana y decir con qué inspector me voy a encontrar, me van a fiscalizar esto, lo otro, no me ayudan en nada. Gracias, porque le han puesto el hombro en los momentos más difíciles y siguen ahí. Y quiero decirles que Chile es un país maravilloso. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos el capital humano, tenemos de parte nuestra muy buenos equipos. Y si nos faltaran personas en nuestro equipo, estamos muy llanos a trabajar con equipos de otras sensibilidades, si fuera necesario, para sacar adelante Chile. Ese es nuestro principal objetivo. También conocemos Chile. Yo al menos tengo el orgullo de decir que conozco 340 comunas de todo Chile, de las 345 que tienen municipio. Y este recorrido partió hace mucho tiempo, cuando acompañaba a mi padre a Calama, a Iquique, a Arica o a Puerto Montt a hacer trámites. Incluso mi padre depositaba el cheque en Puerto Montt cuando había esa diferencia cambiaria para que se lo cobraran 3 días después y pudiera juntar la plata para pagar el cheque. Bueno, viajé a Puerto Montt por la noche pedaleando. Lo acompañé a él, a mi hermano, pude trabajar, tenía licencia de camionero de la antigua, que después no podía hacer transporte de pasajeros, y bueno, era un drama. Mi señora hizo el curso de conductor profesional, ella sí puede manejar camiones, transporte público, lo que ustedes quieran, mi señora lo puede hacer. Y ese conocimiento es fundamental para cuando uno quiere gobernar, porque a uno no le van a contar unos expertos lo que hay que hacer. En algún debate una vez tuve una discusión con alguien que era experto en transporte público
Y mi pregunta fue muy básica, después de que yo defendía un sistema mixto, no como el Transantiago que nos regalaron. Decía, ¿tú sabes por qué en los terminales del Transantiago hay 2 filas? Y fue en este mismo foro. No, me dijo, no entiendo. Sí, porque está la fila de los que se van sentados y la fila de los que se van parados. ¿Ah? El que va a viajar 1 hora y media en el bus y quiere irse descansando, va en la fila de los que se han sentado. Y el que llegó atrasado hace la fila de los que se han parado y se han apretado como sardinas esa hora y media, que es como ir de aquí a Valparaíso parado en bus. Bueno, eso que en la carretera no está permitido, en Santiago se hace, y miren los accidentes que se han generado. Lo que ustedes necesitan son reglas claras. El dicho popular, las reglas claras mantienen la amistad, es muy importante. No que se las vayan cambiando porque a alguien le pareció que esto era mejor que lo otro. Y nosotros en eso no tenemos ni un tapujo en decir que vamos a ser un Estado eficiente, un Estado colaborador, que facilite el trabajo a quienes saben hacer el trabajo. En eso tengan la confianza de que tenemos el carácter, la decisión, y ocupo la frase que ocupamos siempre dentro del equipo, diciéndoles, más allá de todos los problemas que alguien puede plantearle, las dificultades, que las manifestaciones, que lo otro, no se preocupen, todo va a estar bien. Muchas gracias. Evelyn Matei. Bueno, quería agradecer mucho esta invitación y quiero primero decirles que este gobierno va a dejar al próximo gobierno sin dinero, más bien con una deuda grande. En este momento ya se están postergando muchos pagos que correspondía hacer ahora, lo están chuteando para el próximo año, porque claro, hicieron un presupuesto que estaba absolutamente desfinanciado y por lo tanto nos vamos a encontrar con un gobierno de verdad sin recursos. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a recortar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en los 4 años. Y hay donde recortar y todo el mundo dice que no es posible, pero eso es más o menos un 7, un 8% del presupuesto fiscal. Y cuando yo estuve en Providencia, que cuando llegué estábamos en DICOM, no nos vendían remedios porque hacía 1 año y medio que no se les pagaba, yo recorté un 16%. Así que cuando uno ya ha recortado 16% en una municipalidad, recortar el 7% en el Estado no es tan difícil. Vamos a recortar también los impuestos de 27 a 23, los impuestos que son hoy día 12,5, pero por un tiempo nomás, lo vamos a llevar a 10 en forma fija, porque lo que nosotros estamos apostando es al crecimiento. Y les quiero decir que si nosotros logramos crecer al 4 en vez del 2, anualmente son casi 5.000 millones de dólares extra que se recaudan en 4 años. Y eso después va creciendo cada vez más. Y por lo tanto vamos a apuntar al crecimiento, porque el crecimiento hace que la gente esté mejor, que accedan a trabajo, que accedan a mayor actividad, las pymes pueden salir adelante, todos adelante, pero también el gobierno recauda mucho más dinero y con eso uno puede ir preocupándose de los principales problemas sociales que tenemos hoy día, que es un acceso a la vivienda casi imposible, que es, para qué hablar, la lista de espera en salud, la calidad de la educación está muy mala, en fin. Por lo tanto, nuestro norte es apuntar al crecimiento. Y junto con el crecimiento, obviamente, que el Estado tiene que hacer aquello que nadie más puede hacer, salvo el Estado, que es la seguridad. Para eso existe el Estado. Para eso existe. Esa fue la razón por la cual se formaron los gobiernos, ¿no es cierto? Se agrupó la gente. Y eso lo vamos a hacer de manera que, ya se los hemos dicho, cuidando la frontera, teniendo 35.000 cupos más en la cárcel, con inteligencia, con contrainteligencia, con cuidado de la frontera, no solamente la frontera hacia Bolivia y hacia Perú, sino que también las fronteras marítimas, por donde está entrando y saliendo mucha droga, etc. Así que ahí tenemos un plan que es muy robusto. Nosotros logramos en Providencia crear el mejor sistema de seguridad de todas las municipalidades de Chile. Eso es algo que sé cómo hacer y que lo vamos a hacer como gobierno también.
Lo último que les quería decir es que el alcalde de Desbordes tenía toda la voluntad de sacar, por ejemplo, los toldos amarillos, los toldos azules de MEX, pero solo no lo podía hacer. Lo tenía que hacer junto con el delegado presidencial. ¿Por qué? Porque ellos manejan Carabineros. Entonces uno ve que un señor que es de Renovación Nacional pudo ponerse de acuerdo con otro señor que es del Frente Amplio. Oiga, usted me está quitando todo el mundo lo está mirando a usted en vez de a mí. Bueno, lo que les estaba diciendo básicamente, ¿no es cierto?, es que para que nuestro país salga adelante tenemos que ser capaces de conversar. Y en ese sentido, yo realmente creo que nuestra opción es una muy buena opción, porque hemos demostrado que podemos conversar con lado y lado. Y eso es lo que hemos cuidado siempre, poner a Chile primero antes que ideologías que finalmente son incompatibles unas con otras y que se van a dedicar básicamente a pelear ideológicamente en vez de sacar a Chile de sus problemas y sacar a Chile adelante. Así que por eso que estamos con mucho ímpetu trabajando y estoy segura que vamos a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn Matei.